En 1938, un suceso llamó la atención de muchas personas. Más de 12 millones de personas salieron angustiadas por las calles al escuchar a través de la radio de la CBS que una invasión extraterrestre se estaba dando lugar. Orson Welles, un locutor, actor y futuro cineasta, basado en el libro La Guerra de los Dos Mundos, anunciaba la venida de los extraterrestres. Vemos cómo la gente se generaron pensamientos de angustia, de temor. Algunos decían que habían visto extraterrestres y todo por la palabra, lo que habían escuchado. Cada pensamiento se desarrolla directamente a través de palabras. Por lo tanto, toda esta gente que quedó engañada por este estupendo ejercicio, un estupendo ejercicio de narración, de control de masas, de generación de pensamientos que se dio lugar en Estados Unidos, hizo verdaderamente comprender la capacidad de los medios de comunicación para llegar. El día de hoy vamos a hablar acerca de pensamientos y vamos a desarrollar un tema completamente divino a través de este programa Aprendiendo a Vivir. IR Ministerios presenta un programa diseñado a mostrarte la clase de vida que Dios tiene preparada para ti. Con el pastor Israel Rubalcaba. Esto es Aprendiendo a Vivir. Hola, ¿cómo estás? Tu servidor Israel Rubalcaba, en tu programa Aprendiendo a Vivir. El día de hoy iniciamos una nueva etapa, la segunda temporada de este programa Aprendiendo a Vivir. Y el día de hoy vamos a iniciar con este tema acerca de los pensamientos. Y yo quiero hablar completamente de lo que dice la Escritura. La palabra de Dios enseña que hay dos clases de pensamientos solamente, en el cual el ser humano se va a desarrollar o va a aceptar o se va a sumergir en dicho pensamiento. Al final, lo que el hombre piensa es lo que va a estar creyendo. El pensamiento que se esté desarrollando, al final es lo que va a decidir. Y es por eso que me atreví a platicar acerca de esta historia que fue en 1938. Fue mucho llamada la atención de este joven Orson Welles, que posteriormente fue un gran cineasta, un director, un actor, que llevó a cabo películas que ganaron premios. Pero cuando empezó a anunciar que se vivía una invasión de marcianos, la gente no sabía qué hacer. Empezaron a tomar decisiones, algunos agarraron a sus hijos y empezaron a salir de sus casas por la situación de lo que estaban escuchando. Yo creo que se imaginaban estar siendo esclavos de marcianos, que ser llevados en las naves. ¿Y todo por qué? Porque escucharon mensajes. Un mensaje que condujo sus pensamientos desarrollaron pensamientos a través de esas palabras que escucharon. Pues algo similar sucedió en la palabra de Dios. En la Escritura, en Primera de Reyes, narra verdaderamente una historia muy triste para el pueblo de Israel. Un rey llamado Acab se había casado con una bruja, una sacerdotisa llamada Jezabel. Este matrimonio persiguió a todos los líderes o pastores o sacerdotes o profetas que invocaban el nombre de Yahweh. Instauraron un culto a Baal y a una reina, a lo que llamaban ellos la reina del cielo, llamada Asera. Y el nombre de Baal tiene un significado muy interesante, significa Señor. Entonces, puso un culto con sacerdotes y profetas de Baal que decían en el nombre del Señor. Pero la gente que ignoraba, la gente de Israel que estaba ignorante de la palabra de Dios, creían que ese culto era lo que Dios les había establecido. Esta mujer perseguía y mataba a todos los predicadores de Yahweh. No quería que se enseñara la palabra,
no quería que la gente conociera la mentalidad celestial. Por eso se persiguió y se mató. Es más, 100 de estos profetas fueron escondidos por un hombre temeroso de Dios y solamente eran alimentados con pan y agua. Dios levantó un profeta llamado Elías, el cual retó a todos estos profetas, retó a esa reina y retó al rey. Y les dijo algo bien interesante. Los convocó a los 400 profetas de Baal y él les dijo: yo soy el único profeta de Yahweh que ha quedado, mas ustedes son 400 sacerdotes y profetas de Baal. Vamos a hacer y vamos a demostrar cuál de estos dos dioses es el verdadero Dios. Y dijo algo en el capítulo 18, versículo 20 del libro de Primera de Reyes. Dice de esta manera: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, síganle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero lo interesante es que dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hay dos maneras de pensar. Una manera de pensar del cielo y una manera de pensar de la tierra. Yo te quiero preguntar a ti que me estás escuchando: ¿te has dado cuenta que al final lo que tú has escuchado, eso es lo que tú has desarrollado? Si una persona, por ejemplo, está viendo muchas películas de amor, muchas películas de romance, etcétera, etcétera, empieza a generar pensamientos de acuerdo a lo que ha estado escuchando. Se vuelve muy romántico, muy romántica. Ahí piensan que va a llegar su príncipe azul, etcétera, etcétera, etcétera. Por aquí veo algunas personas que hacen eso, ¿verdad? Pero bueno, en la palabra de Dios habla de que el pueblo de Israel claudicaba, o sea, no sabía cuál era el verdadero Dios. Estaban acostumbrados a escuchar el nombre de Baal o el nombre del Señor. Y cuando se les presentó alguien que les hablaba del verdadero Dios, ellos no sabían, pensaban al principio que era el mismo, pero eran dos mensajes diferentes. Así es en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay dos sistemas, dos formas de pensar, dos formas de entender las cosas. Uno que viene del cielo y otro de la tierra, establecido por el mismo diablo. La Escritura dice en el libro de Hebreos capítulo 2 que Satanás impuso un imperio, una forma de pensar. Es más, en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que en otro tiempo nosotros seguíamos la corriente del mundo, lo que Satanás había impuesto aquí en el mundo. Seguíamos sus formas de pensar, sus formas de sentir. Y la gente, es más, acabamos de pasar un proceso de pandemia y hubo un tiempo en que la gente vivía con tanto temor de tanta información negativa que se escuchaba, que generaron un gran alboroto. Y todo esto, ¿por qué? Porque pensamientos fluían a través de palabras. Pues Elías, al retar a estos profetas, pudo demostrar que el Dios verdadero, el Dios del cielo, establecía victoria sobre todos sus enemigos. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, Dios también le dice al ser humano: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos y mis caminos que los de la humanidad. El hombre, con el pecado, su forma de pensar vino a muerte. Su forma de pensar vino en angustia, vino en desesperación, en tristeza. Y esto es algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque la gente sigue operando con pensamientos venidos de las tinieblas. Si tú estás ignorando el pensamiento de Dios, ahora tú me puedes preguntar, ¿cuál es el pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios está escrito, está revelado a través del Evangelio, las Escrituras. Sí.
Jesucristo vino precisamente a eso, a darte a conocer la forma de pensar de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 19, verso 11, si mal no recuerdo, dice: porque yo tengo pensamientos de bien para ti, pensamientos de éxito, jamás de mal. Mis planes y mis pensamientos son de éxito para contigo. Esto es lo que Dios quiere que tú empieces a desarrollar, un pensamiento diferente al pensamiento que se está moviendo en la tierra. El sistema es similar, depende de lo que tú escuchas. Escuchas el mensaje del cielo, tu forma de pensar va a ser conforme al cielo. Si tú sigues escuchando la realidad de la tierra en angustia, créeme, por más positivo que te quieras ver, vas a terminar teniendo temores y miedos. ¿Por qué? Porque son mensajes. Son mensajes. Las palabras son pensamientos que se van desarrollando. Y lo que tú estés recibiendo de palabra, al final son pensamientos que se van a estar mostrando en tu vida, en tu diario vivir. Voy a poner un ejemplo. Una persona que en la pandemia, en su trabajo, empezaron a decirle, no vengan estos días. Pero a medida que iba pasando el tiempo, les iban bajando el dinero, el pago, llegaban a negociaciones, etcétera, etcétera. A tal punto que la empresa llegó al punto que decir, ya no puedo, voy a cerrar las puertas. ¿Qué es lo que sucede con los empleados? Pues al principio empezaban a tener cierta incertidumbre, empezaban a pensar qué va a pasar si cerramos, qué voy a hacer con mi trabajo, dependiendo también la edad del trabajador. Si era joven, digo, bueno, me consigo tu trabajo, pero una persona arriba de 40 años, pues ya no era muy fácil conseguir un trabajo. Entonces, con la familia, ¿qué vamos a comer? Empezaba a generarse una incertidumbre, como si estuviera escuchando una estación de radio que le estuviera anunciando lo que iba a suceder. Esto es un sistema y el diablo lo conoce bien. Es por eso que el diablo lo que establece, su manera de pensar es a través del miedo. Mete pensamientos de temor, de angustia, de desesperación, de desamparo, de desesperanza, etc. Entonces, la persona que está escuchando ese mensaje empieza a agobiarse porque empieza a visualizarse conforme a esas palabras en un futuro que cada vez se siente más cercano. Eso es una forma de fe. Estás creyendo algo que todavía no sucede, pero lo estás creyendo de tal manera que estás esperándolo. Y al final, ese miedo se cumple en tu vida, todo por escuchar el mensaje incorrecto. En mucho pueblo de Dios, muchos creyentes, la Escritura dice en el libro de Colosenses capítulo 1 y 12 que nosotros somos aptos para participar, disfrutar, convivir en el reino de Jesucristo. Y que fuimos trasladados, en el versículo 13 dice, del poder de tinieblas, de oscuridad, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Esto sucedió el día que tú recibiste a Jesús. Pues desde ese día, Dios te ha capacitado o ha hecho un milagro para que tú puedas empezar a desarrollarte en una forma de pensar diferente. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a escuchar las noticias que vienen del cielo. A eso se le llama evangelio. La palabra evangelio en griego significa buenas noticias o noticias de bien. Así como la historia que te conté al principio en Estados Unidos, una estación de radio, CBS, empezó a transmitir ese mensaje, hizo que masas, millones de personas empezaran a angustiarse, desesperarse, algunos con incertidumbre,
A otros verdaderamente tan mal estaban que hasta veían marcianos. A lo mejor se toparon con un amigo, alguien que está chistoso, cabezón, o no sé, y dijeron, este es un marciano, estoy viendo marcianos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hubo una histeria colectiva basada en pensamientos que influyeron en su vida a través de mensajes. Pues eso es lo que Dios anhela y desea hacer contigo. Influir en tu vida a través de un mensaje diferente. En la Escritura hay un libro también, un libro pequeño, son tres capítulos, se llama Habacuc. Es uno de los profetas menores y este profeta, que su nombre significa abrazo o como alguien que se agarra fuertemente, este profeta vivió en un tiempo donde se avecinaba una gran invasión por parte de un ejército enemigo hacia Israel. Veía muchas cosas, se anunciaba, en los primeros 3 versículos de ese libro, dice, ¿por qué me haces ver esto, Dios? Veo angustias, veo desesperación, veo secuestros, veo violencia. Es más, hasta las autoridades están corruptas. A lo mejor te puede sonar muy al día lo que estaba viviendo Habacuc. Pero un día Habacuc dijo, hasta aquí, y dijo, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mis pies, para ver lo que se me dirá tocante a mi petición. Esto es algo bien interesante. Fíjate lo que dijo, voy a dejar de escuchar las noticias del mundo y voy a prestar atención, voy a afirmarme sobre los principios de la palabra. Y ahí voy a plantar mis pies y voy a escuchar a Dios. Y lo que voy a escuchar, al final, se va a establecer en mi visión para ver lo que se me dirá. Inmediatamente en el capítulo 2, versículo 1, Dios le respondió y le dijo, escribe esta visión. Y le dijo, en esta visión no tarda, se apresura, pero escríbala para que cada vez que estés desanimado, la vuelvas a leer, te vuelvas a animar. Y dice en esa visión que en este tiempo el justo vivirá a través de la fe. No hay otro mecanismo. Y fe es creer un mensaje. Fe es creer una noticia. Fe es creer palabras. Así dice la Escritura. Así es la fe. Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, este profeta Habacuc cambió por completo su manera de pensar. Y llegó a tal punto que en el capítulo 3 hasta visualizó la misma gloria de Dios. Dice que veía a Dios venir desde Temán y veía su gloria y cómo el poder estaba en sus manos. Y al final dijo que aunque todo estuviera oscuro, él seguiría confiando en el Dios de su salvación, el cual le daba alas para remontar todo problema y toda circunstancia. Todo porque se prestó a escuchar el mensaje correcto. En el diario vivir, tú estás decidiendo cosas en tu vida conforme a los pensamientos que están fluyendo. En Isaías capítulo 26, fíjate lo que dice esta escritura, versículo 3. Tú, Dios, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere decir que el pensamiento de Dios genera paz. Si tú estás en angustia, en desesperación, en tristeza, en agobio, en afán, significa que no estás desarrollándote en el pensamiento correcto. Solamente hay 2 clases de pensamientos y ¿hasta cuándo tú vas a estar entre esos 2? Tienes que tomar decisiones para que tu vida sea la clase de vida de Dios operando. Y tienes que iniciar decidiendo a qué sistema vas a escuchar. Si sigues escuchando la realidad del mundo, pues ahorita hay mucha desesperanza. Después de la pandemia, muchos hablan de una circunstancia financiera tremenda.
negocios perdidos, trabajos, etcétera, familias. Mucha gente ha visto morir parientes por la pandemia y la gente vive angustiada, vive en estrechez. Si tú sigues en ese pensamiento, vas a obtener los mismos resultados de esa gente. Pero si tú empiezas a escuchar un pensamiento diferente, que es mucho más alto, Dios lo dijo, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que tus pensamientos. Ahora bien, el hombre que no tiene a Jesús no tiene control de sus pensamientos. Puede ser positivista, puede ser una persona que trate de pensar en lo positivo, pero no tiene el dominio. Solamente aquel que ha aceptado a Jesús en su corazón tiene la capacidad de dominar sobre sus pensamientos. Y la Escritura así nos lo enseña. Quiero leerte en 2 de Corintios, una escritura bien interesante, capítulo 10, versículo 3. Dice así: pues aunque caminamos en la carne, no militamos según la carne, dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice la Escritura, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate lo que dice. La palabra dice que tu forma de pelear no es natural, no es conforme a este cuerpo, sino son herramientas del cielo. Y esas herramientas se oponen a argumentos puestos por el sistema del diablo. Cuando hablo del sistema del diablo, estoy hablando del mundo, la carne, el diablo y la muerte. Todos ellos generan pensamientos que se establecen en el pensamiento de muerte. Dios transmite su pensamiento de vida. Pero fíjate lo que dice. Si tú totalmente estás pensando en lo malo, en aquellas malas noticias, o, ahí te va, recibes un diagnóstico médico, inmediatamente tu mente empieza a generar pensamientos, o el mismo diablo empieza a ponerte pensamientos, un diagnóstico médico negativo contra tu vida, contra tu cuerpo, etcétera, o un reporte financiero contrario, o tener que enfrentar ciertas circunstancias legales contra gente. Empieza tu mente a ser bombardeada por pensamientos. Y esto, lo tremendo es que hay gente que hasta terminado en un psiquiátrico, de tantas cosas que ha vivido, gente con depresiones tan fuertes. Hay gente que hasta pierden la esperanza de vida y piensan que el suicidio es lo más práctico. Y todo es por la multitud de pensamientos que el diablo empieza a generar, tu carne, el mundo. Y son pensamientos muy terrenos, muy bajos. Pues para eso es el Evangelio. El Evangelio te mandó el pensamiento correcto. Un pensamiento que te eleva por encima de las circunstancias. Y a ti, el día que tú recibes a Jesús, ese día te dio ese poder de poder elegir qué pensamiento va a regir en tu interior. Habíamos leído Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Quiere decir que si tu mente está escuchando solamente la palabra, tu alma está escuchando el pensamiento del cielo, tú vas a estar en paz. No vas a sufrir lo mismo que los demás. Se oye fuerte, pero así es. Tienes derecho a vivir tranquilo por encima de las circunstancias y situaciones, porque el pensamiento de Dios te eleva, como son más altos los cielos que la tierra. Así que si a ti se te dijo un diagnóstico negativo, desarróllate en el pensamiento de Dios. Si, por ejemplo, se te habló de una enfermedad incurable, el pensamiento de Jesucristo dice que Él se llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, que Él es tu sanador y que por tus llagas fuiste sanado. Si tú desarrollas toda tu mente, empiezas a pensar solamente en esos principios del cielo, la realidad
va a ser la del cielo, no va a ser la de la tierra, porque vas a refutar argumentos. Así dice, refutando argumentos y toda altivez que se levanta. Para refutar un argumento necesitas otro argumento, un argumento veraz que quite el argumento de mentira que el diablo quiere poner. Quiero terminar hablando en Filipenses. Esta escritura, que yo sé que va a ser de bendición para contigo. En el capítulo 4 del libro de Filipenses, versículo 6, dice: por nada estés preocupado, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate, la paz de Dios no es tu paz, no es algo que generas tú solo, sino es la paz de Dios. Dios empieza a trabajar contigo en tus pensamientos, en tu interior, y genera como una burbuja de amor impenetrable, porque el amor es lo más poderoso, es el elemento o el arma más poderosa del universo, amor, porque amor es una persona llamada Dios. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay una virtud, si tiene algo bueno, etcétera, ¿sí? Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendieron y recibieron de él, lo que oímos y vimos de Jesús, esto hagamos. Fíjate lo bonito. Todo pensamiento, para resumirte, viene de un mensaje. Viene de que yo te transmita un mensaje. Ahorita te estoy transmitiendo un mensaje que te dice: no tengas miedo, no te preocupes. Cualquier enfermedad, Jesucristo ya te sanó de ella. O te empiezo a hablar escrituras donde Jesucristo te dice que no te preocupes, que Él viene y jamás te dejará avergonzado, y que serás libre de esas deudas, y que aparte vas a ser enriquecido por su amor. Hay gente que dice: uy, qué bonito sería. Pero hay gente que dice: háblame más de eso. Y a medida que más y más estés escuchando, ese pensamiento divino se va a desarrollar en ti, y eso que piensas se va a volver tus palabras y al final tu forma de vivir. Tú guardarás en completa paz, Señor, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Por lo tanto, en Cristo Jesús tenemos la capacidad y el dominio de tomar control de los pensamientos. Cualquier pensamiento que venga, inmediatamente: hey, ¿estás de acuerdo con el evangelio? Si no, lo puedes refutar, le puedes decir: vete de aquí. Yo no te acepto. Yo solo acepto lo que la palabra de Dios dice. Mi manera de pensar, sentir, comer, actuar es lo que dice el evangelio. Esto que yo te he estado diciendo, lo que te he estado hablando, es el diario vivir. Tú estás siendo bombardeado de pensamientos. Unos nobles que vienen del cielo, otros muy oscuros que vienen de las tinieblas. Pues a través de Jesús se te está entregando el dominio, el poder para decidir qué pensamiento desarrollarse. Yo te quiero invitar que me hagas comentarios, hazlos a través de este medio. Cuando escribas, ponme tu comentario, o si tienes alguna pregunta, algo que quisieras conocer, nos las hagas llegar a través de nuestras redes sociales, que ahorita de seguro van a estar pasando por aquí abajo, y también contáctanos a través de contacto.irministerios@gmail.com.
Yo te invito a que tengamos una plática y yo quiero saber qué opinas y que si este mensaje ha sido de bendición para ti, lo compartas con otros. Algunos otros pueden estar pasando situaciones que cuando están escuchando este mensaje les va a llenar de esperanza, les va a llenar de alegría, porque Dios solamente tiene mensajes correctos, pensamientos correctos, noticias de vida, de eternidad. Eso es lo que significa evangelio. Buenas noticias para ti. Tu servidor, Israel Rubalcaba, te da la más cordial de las bienvenidas. Sí, semana a semana a través de este podcast. Te invito a que tengamos una interacción. Escríbeme. Si quieres desarrollar un tema o quieres hacer una pregunta, no importa cuál sea, con gusto, a través de la escritura, podemos contestarla y si no, pues Dios nos va a revelar qué es lo que tenemos que transmitir. A partir de hoy, iniciamos la segunda etapa de este programa con una nueva imagen, con mensajes nuevos, con contenido nuevo, entrevistas, pláticas, que va a ser de mucha bendición para ti. Por lo tanto, tú que me estás escuchando en cualquier lugar, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Eres exitoso. Tu naturaleza, lo que fuiste diseñado, es conforme a Él. El ser más poderoso, el ser creador de todo el universo, llamado Jesús. Así eres tú, igual que Él, porque has creído en Jesucristo. Pues nos vemos la próxima edición. Vamos a dar término a este tema, sí, de pensamientos. Confío que haya sido de tu agrado. Y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder.